Te damos alabanza, Señor, te damos adoración en el nombre de Jesús. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Toma el control, Señor, de esta clase de la escuela Logo Rem, la escuela de formación teológica bíblica profunda, la palabra escrita revelada. Señor, glorifícate en este tiempo en el nombre de Jesús. Toma el control, amigo mío, de este tiempo de clase, que sea la unción de enseñanza fluyendo en gran manera en esta maestría, para que seamos recreados, bendecidos, sobreedificados a través de esta vianda doctrinal. Glorifícate en esta vianda doctrinal, Señor. Introdúcenos cada día más en las profundidades de tu poderosa y gloriosa palabra. Introdúcenos, Señor, en la gloria de esa poderosa palabra que es viva y eficaz. Te damos honor y gloria, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a disponernos. Vamos a disponernos en ese tiempo de palabra. Bueno, gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en la página 164. Estamos viendo de esta materia que estamos viendo, que es genealogía, que es infiernología, el estudio del infierno, y estamos viendo características del infierno. Amén. Hace 8 días estábamos viendo que el infierno no es un lugar turístico, sino, como dice la palabra, es un lugar de ¿qué? Sufrimiento, dolor y condenación. También que el infierno está ordenado. Amén. Tiene demonios que salen a recibir a los que allí caen, tienen prisiones de oscuridad y tiene profundidades. Amén. También vimos que el infierno es un lugar de abatimiento, de quebranto, de dolor. Amén. ¿Por qué? Porque sencillamente el infierno fue creado originalmente ¿para qué? Para los malos. Para los malos. Amén. Fue creado como un lugar de castigo. Amén. Como un lugar de dolor, como un lugar de sufrimiento. Amén. No fue creado como un lugar agradable, sino un lugar de tormenta. Entonces vamos a ver la característica número 11. Dice, el infierno tiene poder. ¿El infierno tiene qué? Poder. Este poder significa, tiene señorío, tiene dominio, tiene potestad. Vamos al Salmo 49, versículo 14 y versículo 15. Salmo 49, versículo 14 y versículo 15. Amén. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 49, versículo 14 y versículo 15. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Amén. ¿Dice qué? ¿El poder de qué? Del Seol. ¿El poder de qué? Del Seol, el poder del infierno. El infierno tiene poder. Así es. ¿Y por qué el infierno tiene poder? Porque fue algo que Dios permitió, fue algo que Dios asignó, fue algo que Dios fundamentó. Amén. Ahora quiero que vayamos a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. ¿Ya están ahí? Mateo 16, 18. Mira lo que dice. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora, ¿no? No. Mateo 16, 18, perdón, sí, 17, 18. Dice,
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán contra ella. Cuando habla de las puertas, está hablando del poder de qué? Del infierno. Amén. Quiere decir que el infierno no tiene potestad sobre quién? Sobre la iglesia del Señor. No tiene potestad. Amén. Entonces, ahora volvamos de nuevo al Salmo 49. Mira lo que dice. ¿Por qué? Porque debemos entender que la muerte, amén, es el enemigo, presta atención, que tiene potestad sobre el hombre mientras este ¿qué? Vive. ¿Para qué? Porque si la persona muere en un pecado, ¿qué pasa? El único que determina que descienda su misericordia en el hecho de muerte, ojo, la persona se salve, es Dios. Amén. Y el único que determina que en la muerte Dios dé largura de vida es el Señor. Pero en ese caso que les comentaba hace 8 días de este predicador que muere en el infierno, al Señor se le aparece, le da otra oportunidad, pero la oportunidad que le dio fue ¿qué? Darle vida otra vez humana para que él ¿qué? Enmendara su camino. No hay redención en la muerte, hay redención en la vida. Amén. Mira lo que dice acá el Salmo 49, versículo. Como a rebaños que son conducidos al infierno, la muerte los ¿qué? Los pastoreará. ¿Qué hace la muerte? Pastorea a las personas, a las almas. ¿Para quién? Para conducirlas al Seol. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su ¿qué? Su morada, su destino. Pero Dios redimirá mi vida del poder de ¿qué? El Seol. Amén. ¿Qué hace Dios? Dios nos redime del poder de ¿qué? Del infierno. Dios nos redime del poder de ¿qué? Por eso, como dice un salmo, amén, la salvación es ¿para qué? ¿Para quién? Para arriba. ¿Y la perdición para qué? Y dice que la salvación es para arriba, para los que son ¿qué? Entendidos. Y la perdición para abajo, para los que son ¿qué? Necios. Debemos entender de que el infierno tiene poder, tiene potestad. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres. Amén. El infierno tiene potestad sobre los hombres mientras estos ¿qué? Vivan. ¿Cómo nosotros nos libramos de esa potestad? De ese derecho, amén, legal, ojo, ¿derecho qué? Legal. Que el infierno y la muerte tienen. Cuando yo acepto a Jesús y obedezco a Jesús. Si yo aceptando a Jesús no le obedezco, el infierno y la muerte tiene potestad sobre mí. Amén. Porque la única manera de yo obtener total cobertura de parte de Dios es una vida que íntegra de justicia delante del Señor. Amén. No hay quien, aceptando al Señor, pisotee su sangre dentro de una redención. Por eso la palabra habla de Hebreos. Dice que si nosotros, ¿cómo escaparíamos nosotros? Amén. Pero ¿cómo dice el perdón? Dice, si nosotros siendo partícipes, amén, de los poderes, del derramamiento del Espíritu, y cayéremos, dice, no se nos redimiría ni habría más expiación por el pecado, sino una horrenda expectación de ¿qué? De ardor y sufrimiento. ¿Y está hablando a quiénes? A los que una vez aceptaron a Jesús y no retuvieron la salvación. Por eso ese cuento y esa falsedad que hoy en muchos lugares se habla, se predica y se enseña de que aceptaste a Jesús, eres salvo.
Puedes pecar, seguir haciendo igual, usted es salvo. Mentiras. Pero es que yo soy salvo por gracia. Amén. Pero Pablo dijo que no usáramos esa gracia como excusa para el pecado. Amén. Por eso es importante escudriñar las Escrituras y no solamente sacar un texto fuera de contexto para generar un pretexto. Amén. Entonces, el infierno tiene potestad y tiene poder ¿sobre quién? Sobre los pecadores, sobre los inicuos. Y el pecador es aquel que o no conoce, o no lo ha aceptado, o lo conoce y sigue haciendo su vida. Amén. Pero Cristo Jesús nos ha redimido, nos ha dado ¿qué? Victoria. Vamos a Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Mira lo que dice acá. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y estamos en sus caminos y obedecemos al Señor, tenemos libertad del poder de las tinieblas y del poder de ¿qué? De la muerte. Apocalipsis 1:18. Mira lo que dice. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de ¿qué? ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? El Señor Jesucristo. Amén. Pero es que muchas veces el Señor lleva a personas allí para mostrarles el infierno temporal de lo que está pasando y lo que está aconteciendo. Amén. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Por eso el poder del infierno no podrá combatir contra la iglesia de Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no puede combatir contra la iglesia de Jesús? Porque Jesús es la resurrección y la ¿qué? Vamos a 1 Corintios 15, versículo 25. 1 Corintios 15. Versículo 25 al 28. Dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Es preciso que Jesús reine ¿qué? Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estado de ¿qué? ¿Y cuáles son todos sus enemigos? 1. Satanás y sus demonios. Amén. 2. Todos aquellos que aborrecen a Dios. Y 3. Todos los desobedientes y necios. Esos son todos los enemigos del Señor. Amén. Dice, hasta que todos sean puestos por estrado de ¿qué? Y el postrer enemigo, presta atención, que será destruido es la ¿qué? La muerte. Oh, la muerte. Habla de la muerte como un ser. No habla de la muerte como un concepto. Habla de la muerte como un ¿qué? Muy bien. Y quiero que entendamos algo. Que la muerte no es solo un estado, es un ser. Amén. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ahí donde entra la doctrina hereje del unitarismo. Amén. Donde dicen que Jesús es solo Jesús. No está el Padre ni está el Espíritu Santo. Amén. Versículo 28. Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todos ¿en qué? En todos. Todo, presta atención, fue sujeto a Jesús, exceptuando ¿quién? Él mismo. El Padre. Porque Él es santo. Amén. ¿Por qué el Padre no le fue sujetado? Porque el Padre mayor es que el Hijo. Amén. Ahora, Jesús tiene un gobierno, presta atención, pero un gobierno que tiene un tiempo. Amén. ¿Hasta que qué? Hasta que todos sus enemigos le sean ¿qué? Puestos debajo de sus pies. Muy claro lo dice el apóstol Pablo. Y él mismo dice, se sujetará al Padre, y todos estaremos sujetados ¿qué? Al Padre. Por eso Jesús está reinando hasta el tiempo del fin. Amén. Entonces, Jesús tiene la potestad del poder y de ¿qué? De la muerte. Y el postrer enemigo que va a hacer es ¿qué? La muerte. Amén. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 53 al 57.
Mira lo que dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. ¿De esto qué? Esto preste atención. ¿Esto qué? Corruptible. Ojo, presta atención. Cuando habla de esto corruptible, está hablando de qué? Del cuerpo humano. Amén. Amén. Tenemos un cuerpo mortal donde reside ¿qué? Un espíritu incorruptible. Amén. Amén. ¿Cómo así que un espíritu incorruptible? Claro. La palabra dice en 1 Juan, capítulo 3, amén, que la simiente de Dios no peca. ¿Cuál es la simiente de Dios? Nuestro espíritu recreado en nueva criatura. Tenemos un cuerpo mortal, un cuerpo corruptible. Es decir, cuando habla de corruptible es propenso a la corrupción, al pecado, a la maldad, a la iniquidad, a todo. Por eso es que en nuestro cuerpo batallamos cada día con la pereza, las mentiras, el engaño, el pecado de nuestros ojos, el pecado de nuestra mente, el pecado de nuestra boca, el pecado de nuestros pensamientos, el pecado de nuestros miembros. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal, en el cual reside un espíritu incorruptible, que es nuestro espíritu recreado en nueva criatura. Pero cuando la palabra habla, el apóstol Pablo habla de que es necesario que esto mortal o corruptible se vista de inmortalidad y de incorrupción. Es decir, que Dios nos va a dar ¿qué? Un cuerpo, amén, revestido de ¿qué? Del poder, de la santidad, de la eternidad, de la vida de Dios, así como lo dio un espíritu incorruptible. Ahí donde viene realmente un verdadero revestimiento de la redención de Jesús a nosotros. Pero este cuerpo incorruptible, ¿quién lo va a heredar? ¿Quién? ¿Quién va a heredar este cuerpo incorruptible? Nosotros, cuando ya somos transformados. La iglesia que se va con Jesús en su segunda venida. Si el creyente no se va con Jesús en su segunda venida, no accede a esto. Por eso cuando la palabra habla que tenemos las arras del Espíritu, las arras del Espíritu es el Espíritu Santo en nuestro espíritu recreado en nueva criatura. Tenemos una prenda para una herencia total, y la herencia total es el cuerpo incorruptible. Amén. Por eso la iglesia, el cristiano, está luchando. ¿Por qué? Porque su cuerpo mortal se ha revestido de la inmortalidad y de la incorrupción de Dios. Amén. Por eso déjame decirte que el cristiano no puede descansar sino hasta cuando realmente obtenga la herencia total, que es su cuerpo incorruptible. Porque, ¿qué pasa? La gloria de Dios y la vida eterna no va a heredar con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo inmortal. Mira lo que dice, sigamos. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. ¿Cómo así? Sí. Significa que ahí viene una consumación de la obra redentora de Jesús. Amén. ¿Por qué? Claro. Porque entonces, déjame decirte, que la muerte ni el infierno van a tener potestad sobre ti. Por eso Apocalipsis dice, lo vamos a ver más adelante en esta materia, bienaventurado el que hace parte de la primera resurrección.
Porque la muerte no tiene potestad sobre qué. En el momento que tú te vayas con Jesús en la segunda venida, amén, tú vas a ser revestido del Zoe completo de Dios en ti. Porque entonces tu cuerpo mortal, tu cuerpo corruptible será investido, será revestido con un cuerpo glorificado. Cuando Jesús resucitó con un cuerpo mortal o inmortal, con un cuerpo corruptible o incorruptible, incorruptible e inmortal. Jesús no resucitó con el mismo cuerpo con que murió, Él resucitó con un cuerpo glorificado e incorruptible. Por eso la palabra habla que Él es la primicia de la resurrección. Él es el primogénito de entre los muertos. Ahora, cuando Dios vaya a absorber, amén, y dar victoria a la iglesia, el postrer enemigo dice que es que la muerte. Pero es que, déjame decirte que el cristiano no está seguro sino hasta cuando llegue en ese estado. Por eso el cristiano que se confía y empieza como que a andar, como que, yo soy salvo, pero sigue llevando su vida común, déjame decirte que está lo que dice la palabra en Hebreos, está peligrando su salvación. Y si descuidamos una salvación tan grande, ¿qué hay más para ello? Sino horrenda expectación de dolor y sufrimiento. Amén. Porque déjame decirte que un negocio, cuando se vende un negocio y se da una arras, o sea una prenda, el negocio no está consumado. Solamente, ¿cuántos negocios, aunque sea una prenda, se desbaratan? Muchos. No se paga o a una prenda como, bueno, vamos a hacer este negocio, pero muchos se desbaratan. Déjame decirte que así también nosotros hemos recibido las arras del Espíritu, pero yo soy el responsable de la herencia total, de la consumación de la herencia. Y hoy muchos están engañados pensando de que como tienen las arras del Espíritu ya son salvos. No. Si yo no me cuido, y por eso la palabra dice que el que quiera estar firme, mire que no quede, que no caiga. Tengo que mantenerme firme para la herencia total en Cristo Jesús. Amén. Entonces sigamos. Entonces, presta atención. Este cuerpo que tenemos, este estuche mortal, está sujeto ¿a qué? A dolencias, a males, a enfermedades, a cansancio, a debilidades, a ataques, a achaques y a un periodo determinado de vida. ¿Cuántos años? 50 años, 20 años, 30 años, 70 años, 80 años, 100 años, 120, según el tiempo que Dios determinó que viviésemos. Pero ese cuerpo glorificado es un cuerpo sujeto ¿a qué? A una eternidad. Por eso habla de inmortalidad. Quiere decir que el que hereda ese cuerpo no va a morir jamás, ni va a sufrir, ni va a sentir dolor, ni va a sentir cansancio, ni va a sentir debilidad, ni va a sentir achaques. ¿Por qué? Porque sorbida es la muerte en victoria. La muerte no tendrá potestad, presta atención, sobre la iglesia, sobre el pueblo, sobre el creyente que hereda. Amén. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Presta atención acá. Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. La manera con que la muerte ataca al creyente es ¿con qué? Con el pecado. ¿Y el poder del pecado cuál es? La ley. Es decir, el poder del pecado es ¿qué? Las normas. ¿Y cuáles normas? Las normas de Dios. Amén. Porque el pecado va a buscar que tú y yo quebrantemos ¿qué? Las normas de Dios. Y no hay quien entre en el reino de los cielos que quebrante las normas de Dios sin que se haya arrepentido. Amén. Por eso es importante que tengamos un arrepentimiento diario de pecado diario. Es importante que nos pongamos a cuentas con el Señor cada día. Amén. Y que cuando Dios nos confronta con el pecado, vayamos de inmediato a su presencia. Perdóname, Señor, y ayúdame. Amén. Sigamos. Miren lo que dice. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Dios nos da la victoria a través de ¿qué? Nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo.
Aleluya. Dios nos da la victoria por medio de nuestro ¿qué? Señor Jesucristo. Entonces presta atención. ¿Por qué el Seol, o también conocido en griego, ¿cierto? El Hades, que es el mismo infierno? Amén. Y no se está enfocando a la sepultura, ¿cierto? Sino al lugar de tormento. Tiene poder, porque el poder lo tiene precisamente por la misma que muerte. El infierno trabaja en conjunto con ¿qué? Con la muerte. Nadie desciende al infierno si antes la muerte no tiene potestad sobre la persona. Por eso muchos piensan que mientras estén vivos pueden hacer y deshacer. En la vida es donde Satanás tiene potestad. La muerte, pero tiene potestad ¿sobre quién? Sobre las personas. ¿A cuántas personas no han sido cortadas en la desobediencia? Porque Satanás se empecina en que los creyentes, que la humanidad, vayan en contra de la ley de Dios. Amén. Porque Satanás sabe, presta atención, Satanás sabe, y los demonios saben que para ellos está determinado castigo eterno. Sí, Satanás no está buscando destruir a Dios. Muchos dirán que Satanás está peleando con Dios. No, Satanás no está buscando pelear con Dios. Satanás está buscando atacar lo que Dios más ama. ¿Y qué es lo que más Dios ama? Al ser humano. Por el ser humano Dios dio a su Hijo unigénito. Y el Satanás sabe que buscando destruir los creyentes a través del pecado, ¿a dónde tienen que ser arrojados? Al infierno. Y ahí eso va a ser tormento, dolor. ¿Para quién? Para Dios. Dios no se complace ver a los creyentes en una eternidad de sufrimiento. Dios no quiere, por eso la palabra dice, creo que es en Ezequiel o Jeremías, que Dios no quiere, presta atención, la vida del pecador, sino que el pecador se arrepienta. Dios no quiere mandar a nadie para el infierno, pero Dios es un juez ¿qué? Justo. Dios es un juez justo y lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso vendrá el juicio ante el gran trono blanco, donde serán abiertos los libros y el libro de la vida, y todos los seres humanos, del primero hasta el postrero, van a ser juzgados delante de Dios por sus obras. Los libros, cuando habla de pluralidad de libros, está hablando todo lo que se escribe acerca de nosotros. ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Qué actuamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué desobedecemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y cuando habla de los libros, habla el proceder de cada ser humano. Pero cuando habla del libro de la vida, está hablando de la gracia de redención. Y ahí donde, ¿qué hiciste? Hiciste todo eso. ¿Está en el libro de la vida? O sea, que hay tanta gente incrédula, porque hay demás. O sea, uno que somos los escogidos y todavía hay duda. O sea que estamos en este. Entonces, ahí donde nosotros, presta atención, el libro de la vida es cuando tú fuiste acepto para entrar en una eternidad. Cuando yo acepto a Jesús, mi nombre es escrito en el libro de la vida. Pero lo que se sigue escribiendo en los libros hace que yo pierda las arras del Espíritu o entre a una herencia eterna. Amén. Pero mucha gente se confía, no, yo acepté a Jesús, ya yo soy salvo. Recibiste las arras, recibiste una prenda, recibiste la invitación para la boda. En ti está, en desechar la invitación, porque la invitación, las arras del Espíritu, hace que yo me pueda presentar a las bodas ¿con qué? Vestido de boda. Y el vestido de boda significa que la vida de Dios en mi espíritu va a recrear mi alma. Y ahí donde Dios purifica mi vida, que era mentiroso, dejo de ser mentiroso porque Dios hace la obra en mí cuando yo decido aceptar y obedecer al Señor. Entonces es donde la vida empieza a ser absorbida y empieza a manifestarse y empieza a exteriorizarse. Que mayoría casi siempre es
el Evangelio y seguir a Cristo es más que todo no tanto una religión, sino una decisión, que es lo fundamental. Es que Ya seguir la a Cristo. religión es, pero si yo no decido como radico algo, Mucha gente se cambia de religión cambio, como Cristo. y ve el cristianismo como una religión. Y el cristianismo no es una religión. Es más, para muchos el cristianismo es una moda, es un estilo. Pero el cristianismo no es ni modo, ni estilo, ni religión. Es un cambio radical de vida. Por eso dice la palabra en Colosenses que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es un cambio de identidad, es un cambio de naturalidad, es un cambio de ¿qué? Decisión, de lugar. Por gente no anda en la santidad ni en la obediencia, la muerte tiene potestad sobre. La muerte tiene potestad. Por eso déjame decirte que el creyente tiene victoria sobre la muerte y sobre el infierno en el momento que Cristo lo levanta. El hermanito durmió con Cristo, amén. Pero en la resurrección de los muertos es donde se va a saber si el hermanito murió realmente en la fe. ¿Sí? Partió con el Señor. ¿Sí o no? Cantidad de católicos, no católicos, brujos, no brujos, todos. Partió en la paz del Señor. Sí, Mentira del diablo. eso dice. Exacto. Realmente se conoce en el momento que Cristo venga por su iglesia. Porque los que Él va a despertar, presta atención, en su venida, y los que va a transformar en su venida, son los elegidos. Son los que fueron seleccionados. ¿Para qué? Para recibir un cuerpo glorificado. Amén. O sea que eso es hasta la venida de nuestro. Claro. Eso es hasta la venida, la segunda, pero es que la iglesia, presta atención, el mayor anhelo que debe ser de la iglesia es añorar la venida de Jesús. Porque la venida de Jesús es que la iglesia va a ser transformada, la iglesia va a ser transformada y va a recibir un cuerpo glorificado. ¿Qué pasa cuando una persona está agonizando y recibe al Señor? Ellos mueren y van a una parte, cuando venga el juicio los llevan el Señor los llevará a otra parte. O ellos Si en ese tendrán momento, galardón, si en ese ¿no? momento la persona aceptó al Señor, se arrepintió, dentro de un estado de salvación. Amén. Pero ¿qué pasa? Pero no como escogido. Cuando la palabra habla, ¿cierto?, de que los libros serán abiertos, en estos libros está escrito todo lo que el ser humano hace. Amén. Si se arrepintió, si no se arrepintió, qué obra siguió haciendo, todo ahí va escrito. Todo. El libro de la vida representa de que la persona accede a una eternidad. Por eso, en la segunda venida de Jesús, los que están escritos en el libro de la vida van a resucitar. Amén. Y los que están vivos van a ser transformados, que es el arrebatamiento. Pero, dice la palabra, mas los otros muertos no resucitarán. Eso lo vamos a ver más adelante en esa materia. Me estoy como adelantando, ¿cierto? No resucitarán sino hasta el tiempo del fin. Amén. Y ese es el tiempo del juicio del gran trono blanco. Y ahí donde todos, los que están muertos en el mar, los que están en el infierno temporal, los que la muerte tiene potestad sobre ellos, grandes y pequeños, primeros y últimos, van a resucitar, no con cuerpos glorificados, con los mismos cuerpos mortales, para presentarse delante del Señor y ser juzgados. Serán abiertos los libros, porque Dios es un juez ¿qué? Justo. A nadie va a juzgar, sino con justa causa. Les va a decir por qué hiciste esto, hiciste lo otro, aquí y allá. Todos van a ser confrontados. Y luego va a ser abierto también el libro de la vida. Amén. Pero lo delicado es eso, ¿sí? Que la palabra dice que bienaventurado el que hace parte de la primera resurrección, porque la muerte no tiene potestad ya sobre ellos. Quiere que los que son resucitados en la segunda, Por eso hay esas demás. O sea que las personas que mueren ahorita ascienden con el Señor, pero no con un cuerpo glorificado. no es que ascienden. No, no siento. Ellos van a un lugar temporal, a un, podemos decir, un posparaíso, ¿cierto?
un preparación, ¿cierto? Sí, un lugar, con cuerpo en su espíritu y en su alma. Su espíritu y su alma normal, ¿cierto? Con cuerpo no. Porque este cuerpo glorificado es el que va a recibir la iglesia cuando venga Jesucristo. Y va su espíritu y su alma a un lugar de reposo, esperando la redención del cuerpo glorificado. Amén. Ahí donde la palabra habla en Hebreos 12, versículo 1, de la gran nube de ¿qué? De testigos. Ahí donde es todo lo que están aguardando la redención de los cuerpos glorificados. Mas los otros que mueren sin Cristo o apartados del Señor van al infierno temporal, esperando el ser enjuiciados para el infierno eterno. Es temporal. Por eso es que por eso me estoy adelantando a todo eso que estamos viendo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Presta atención. La muerte es la que tiene potestad sobre ¿qué? Sobre el pecador, llámese creyente o no creyente. Se llama potestad sobre el que hace pecado o quebranta la ley de Dios. Amén. En Él tenemos victoria. El Señor en Cristo Jesús nos ha librado del poder del infierno. Amén. Salmo 89, versículos 47 y 48. Vamos allá. Salmo 89. Por eso, cuando Jesús habla, presta atención, cuando Jesús habla de que el infierno no tiene potestad sobre la iglesia, está hablando respecto a eso. Que si la iglesia se va con Jesús, el infierno no tiene por qué tocar a los creyentes. Si el creyente está bien con el Señor, amén, el infierno no tiene potestad sobre ¿qué? Porque un creyente, amén, y muy consagrado, si Dios determina que la muerte lo toque, el creyente se muere, amén. Se muere y se va con el Señor. Se muere y se va con el Señor, amén. Pero ya que el infierno tenga potestad sobre el creyente que obedece al Señor, no tiene potestad. La muerte tiene potestad sobre la persona, amén. No solamente para quitarle la vida, sino para destruirlo en el infierno. Por eso el creyente tiene que andar afianzado en el Señor, amén. Porque como dice el apóstol Pablo, muerto, estoy mejor con el Señor, y vivo, estoy mejor por causa de la iglesia. Amén. Entonces miren lo que dice acá el Salmo 89, versículo 47 al 48. Salmo 89. Salmo 89, versículo 47 y 48. Dice: recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Presta atención, mira esto tan tremendo que dice acá. Dice este salmo de David: recuerda cuán breve es mi tiempo. Amén. Esto habla de la brevedad del tiempo, de la transitoriedad del hombre. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerto? Pues como Elías o Enoch nunca vieron muerto, fueron traspuestos. Pero esos son casos excepcionales. Amén. De resto, librará su vida del poder del Seol. Ahí está, Dios librará del poder del infierno. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Amén. Tu obediencia del Señor hace que Dios te libre del poder de ¿qué? Del infierno, no solamente de la muerte. Porque si a Dios le place que tú mueras por causa de Cristo, te matan a piedra, a bala, te decapitan, alguna cosa. Y la muerte tendrá poder sobre ¿qué? Sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo, mas no sobre ni tu alma ni tu espíritu. Por eso hay una parte donde dice en los evangelios, donde dice Jesús: ¿por qué teméis aquel que mata el cuerpo? Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese?
¿Quién tiene la potestad de destruir el cuerpo y el alma del infierno? ¿Quién? Ay, Satanás. Dios. Satanás puede destruir tu cuerpo, pero lo único que determina que te vayas para el infierno. Satanás sabe que si destruye tu cuerpo estando tú en pecado, perdiste. Porque ¿qué va a hacer Dios? Que en casos excepcionales, como le estaba diciendo, muerto y ya entrando al infierno, Dios le dio otra oportunidad. Ah, sí, porque no hay esos casos. Sí, he oído varios casos. Pero lo único que tiene la potestad para destruir tu cuerpo, tu espíritu, tu alma en el infierno es Dios. En sí, en lo que se ha podido como percibir, es que según eso todavía no será el tiempo de esa persona de llegar. Entonces Dios le da como esa oportunidad. Sí, claro. Hay veces Dios nos da oportunidades porque sencillamente su misericordia es grande, por la intercesión de otros, Una vez, por el propósito. una vez Y hay veces ni por el propósito, porque hay veces la desobediencia hace que se destruya el propósito de Dios. nosotros conocimos el testimonio de un pastor, un hombre muy querido, y él Dios lo llamaba y él dele prioridad, y dele que por allí, no, pero yo de que voy a vivir, no, pero primero me preparo, soy profesional y todo así, no sé qué. Y llegó un día y bueno, yo le decía de mil maneras, y ya había tenido muchas pruebas y ninguna. Y le permitió tener un accidente que estaba en un laboratorio y le estalló como una bomba, una cosa, en la cara y en la cabeza y duró en coma como 3 meses. O sea, él Él murió y tuvo una marca acá y acá, él murió, duró como 3 meses pues, que mal, pero durante todo ese tiempo él estuvo en el cielo y en el infierno y tuvo Muchas experiencias. muchas experiencias con el Señor, y en definitiva el Señor le dijo, te devuelves. Pues ya él en medio se arrepintió y le pidió perdón y le dijo que lo dejara volver por la familia y que le iba a cumplir, iba a hacer el esto. Y él decía, mire, esto es una marca, esto es una marca que Dios me tuvo que hacer para que yo le obedeciera. Eso le cayeron espirlas en el Señor. Ahí es donde uno ve la misericordia de Dios con algunos. Sí. Porque, como dice el apóstol Pablo, de que quiere tiene misericordia, de que quiere endurecer, endurece. Y hay algunos que les da largas y hay otros que cortan. No extendió su misericordia y le dijo una u otra vez y lo cortó. En cambio hay unos que les extiende. Pero es que nosotros no debemos, es decir, nosotros debemos entender que la misericordia de Dios no es la misma para con todos. Sí. Y uno a veces abusa de esa misericordia. No, pues como Dios tuvo misericordia, entonces va a tener misericordia. Tú no sabes. Si eres de la misma misericordia con él, contigo. Y a uno les exige más que a otros. Por ejemplo, a Faraón. Faraón Dios no lo destruyó. Le destruyó el imperio. Pero las naciones de Canaán a todas las mandó a destruir. Fue una misericordia diferente con Faraón y una misericordia diferente con las de Canaán. Entonces debemos entender que Dios con cada uno actúa de una manera diferente. Y que Dios tiene largas para que muchos se arrepientan y otros sencillamente los corta. Por eso es que uno no sabe la manera en que Dios vaya a operar con nosotros. Amén. Entonces sigamos. Entonces miren esto. El único que nos puede librar del infierno es el Señor. Amén. ¿Y cómo nos libra? Cuando tú estás en obediencia. La muerte podrá tocar tu cuerpo, pero nunca va a poder destruir tu alma si tú estás en obediencia con el Señor. Amén. Por eso el mismo David, por el Espíritu, está hablando referente a Jesús. No dejarás que tu santo vea corrupción y que mi alma quede en el Hades, si tiene el infierno. Dios permitió que Cristo bajara, estuviera 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, pero así mismo lo resucitó. Amén. Mientras hay algunos que Dios les permite y otros que sencillamente los deja allá. Debemos entender que las misericordias del Señor son grandes, enormes, pero no son iguales para con todos. Amén. Punto importante. Jesús, al tener las llaves del infierno, Él puede entrar y salir cuando quiera de allí. Por eso muchos de sus siervos han bajado allí con Él para mostrarles y que testifiquen de su realidad. Amén. Él tiene las llaves ¿de qué? Del Hades y de la muerte. Por eso, cuando Jesús habla que Él es la ¿qué? La resurrección y la vida. Presta atención.
¿La qué? Resurrección. ¿Y la qué? Muy bien. Recibimos vida de Dios, el Zoe, amén, que es vida de Dios en hebreo, amén, cuando aceptamos a Jesús, amén. Y esa vida es la que se exterioriza a nuestra alma y es la que nos lleva a cambiar, a dejar mentiras, engaños y tantas cosas que desagradan al Señor, amén. Pero cuando habla de que de la resurrección, esa resurrección se efectúa ¿cuándo? Mira, presta atención. Hay una parte muy impactante que dice Jesús, porque como el Padre tiene potestad y poder para dar vida a los muertos, amén, también ha dado a su Hijo que tenga de potestad y vida que Él quiera, amén, para que así como el Padre da vida a los muertos, también ha dado al Hijo para que dé vida que Él quiera. Cuando está hablando de eso, está hablando el Padre. ¿Qué hace el Padre? Él resucita a los muertos, ¿qué? Cuando mueren físicamente. Pero le dio la potestad a Jesús ¿para qué? Para que resucite a los que Él determinó para su venida. El que va a ejecutar la resurrección de entre los muertos es el mismo Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros nos sujetamos a Cristo, Él nos dará resurrección entre los muertos. Cuando alguien no se sujeta a Cristo, no le dará resurrección de entre los muertos. ¿Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Eso de que resucite, amén. Cuando en la resurrección ni se casarán ni qué, ni se darán el casamiento, sino que serán como los ángeles. Y dos, y eso de que resucite, ¿no habéis leído? Cuando Dios llama en la zarza a Moisés y le dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque para Dios, Dios no es Dios de muertos, sino de qué. Ojo, Dios no es Dios de muertos, sino de qué. Y no está hablando de la vida física, sino de la vida espiritual. Dios no es Dios de gente que está muerta espiritualmente. Dios es Dios de gente que está viva, ¿qué? Espiritualmente. Y esa vida es la vida de Cristo en la vida de las personas. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los fariseos? Ustedes están muertos. Por eso les decía, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Amén. Entonces cuando Jesús aclara esto, Él va a resucitar a los que tienen su vida, la vida de Dios en y perseveran por esa vida. Maestro, y entonces los judíos y todo eso que tanto adoran a Yahweh Mi hermana, cuando nosotros estudiamos lo que es la parte de las dispensaciones, entendemos que en este momento Israel está enemiga de Dios. Israel en este momento es enemiga de Dios por causa de nosotros, los extranjeros. ¿Por qué? Porque Israel provocó a celos a Dios con sus dioses. ¿Qué hizo Dios? Os provocaré con un pueblo que no es pueblo, y con hijos que no son hijos, os provocaré a celos. Y ahí donde Dios decide tomar a los gentiles que ya había determinado que no somos nosotros los extranjeros. Exacto. Éramos, porque el gentil es el que es sin pacto, sin Dios y sin ley. Éramos gentiles porque ya entramos en el pacto con Cristo. Amén. A causa del pecado. A causa de la desobediencia del pecado de los judíos. Ahora, dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, hasta que dentro de la plenitud de los gentiles a la gracia de Jesús, Dios nos restaurará a Israel. Y ese restaurar significa de que la gracia redentora de Jesús se manifieste ¿a quién? A los judíos. Por eso son contaditos los judíos convertidos al cristianismo. Entonces, como dice el apóstol Pablo, los que están bajo la ley mosaica serán juzgados por esa ley, y los que están por la ley de Cristo serán juzgados. Yo no creo que son santos. No, por eso es que mucha gente ora por Israel sin entendimiento. Hay que orar por Israel por entendimiento. Ora por Israel por redención, porque Israel no ha sido redimida. A Israel se manifestó la gracia y la desechó cuando Cristo vino. Y por eso la gracia se extendió hacia los extranjeros, nosotros. Israel en este momento no ha accedido a la gracia redentora. Necesita entrar a la plenitud de los gentiles para que Israel sea restaurada y sea introducida como el olivo natural a la gracia del Señor.
Pero está escrito que ese pueblo será salvo. Claro, por eso el apóstol Pablo habla. Necesitan entrar a la plenitud de los gentiles, a la gracia del Señor, para que Israel sea realmente de esa restauración de salvación de Jesús. He escuchado muchas veces a gente que dice, ay, yo fui a la Tierra Santa. A ver, santo, o sea, la tierra en sí, la Tierra Santa, o sea, Israel, ¿no? Sí, eso la llama la Tierra Santa Sí, porque es pues de Tierra allá... Santa, pero en sí, en la totalidad de la Tierra es santa, porque es creada por Dios. Y hay algo muy tremendo. En este momento Israel hay un fuerte politeísmo, porque allá hay iglesias católicas, hay iglesias cristianas, hay iglesias musulmanes, hay una cosa de sí fuerte. Sí, sí. Israel se volvió más comercial que espiritual. Sí. Israel Sí, está sí, fuerte, Más comercial. ¿cierto? Solamente que Dios mantiene el pacto con ellos por el pacto que hizo con Abraham. Dice que la Tierra Santa Amén. y que rezó. Y además la tierra. fue el cumplimiento y fue la tierra con que Dios vino y manifestó su Hijo. Ah, sí, Entonces claro. Dios necesita, son parte, por eso dice que son amados por la promesa de los padres, pero son desechados por causa de nosotros los gentiles. Los que éramos gentiles, pero nosotros los extranjeros. Entonces, por eso debemos orar por Israel con sabiduría y entendimiento. Redención. Ajá, por redención, muy bien. Bueno, sigamos. Característica número 12. El infierno es un lugar horrible de tormentos, dolor cruel y tristeza eterna. Amén. El infierno es un lugar horrible de tormentos, dolor cruel y tristeza eterna. El alma estará viva. El alma vive para siempre, es eterna y es el verdadero yo. Vamos a ir a Lucas 16, versículo 22 al 28. Amén. Mira lo que dice acá en Lucas 16, 22 al 28. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en ¿qué? En tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta ¿qué? Llama. ¿Qué estaba sintiendo él? Tormento. Estaba sintiendo ¿qué? Calor. ¿Por qué? Porque déjame decirte que lo que realmente vive no es el cuerpo, es el alma. Tu cuerpo expresa todo lo que tu alma siente. Hemos dicho, no, pues se muere el cuerpo muerto y yo no voy a sentir nada ya. No, porque lo que sientes es por tu alma, no por tu cuerpo. Es que esta carne muere, pero queda el alma. Vea, escuché la vez pasada, hace años, un varón que trabajó conmigo en una empresa metalmecánica, y él decía que un hermano de él, pues hubo un accidente y le amputaron la pierna. Y decía que él sentía que eso lo conocen como el fantasma del demonio, ¿cierto? Dice que el hermano todavía sentía dolor en su pierna que todavía no estaba. Sentía dolor, la sentía, es decir, y aquí él sentía la rodilla, sentía todo. Sentía la Sí, parte que sentía le la parte faltaba. que le faltaba, él la sentía. Decía, pero Pero Si no ¿cómo? la tengo, ¿Cómo? si no la tengo. Si no la tengo. porque déjame decirte que es que la vida está en el alma. Así empezamos. Entonces mira lo que pasa acá. Presta atención a eso, presta atención. En el Hades él abrió sus ojos, ¿estando qué? ¿Qué era lo que sentía tormento? Su alma. Amén. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Qué sentía él? Sed, tormento, calor, sofoco. ¿Qué lo estaba expresando? Su alma. Que estaba, y dice, estoy atormentado en esta llama, versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también, ¿qué? Males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa ¿de qué? De mi Padre. Santo. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar ¿de qué? De tormento. El infierno es un lugar de tormento, dolor cruel y tristeza eterna. El alma siempre estará viva. Amén. Porque el alma vive para siempre. Ojo, el alma no muere. No es que va a morir allá, no. Ella no muere. Ella entra en un tormento eterno, sintiendo el dolor eterno, sintiendo calor, sufrimiento, tristeza, amargura, recuerdos, todo eternamente. Amén. Ese es el verdadero yo de nosotros. ¿Qué estaba pasando con este hombre rico? Todo lo tenía latente. Sentía calor, sentía tormento, sentía dolor, tenía recuerdos, sabía quién era, sabía qué familiares tenía, sabía lo que había quedado en la tierra, sabía por qué estaba ahí. Porque es en el alma donde eres tú verdaderamente. El yo está en el alma, no en el cuerpo. El cuerpo es el estuche con que interactuamos. El estuche, el cuerpo sencillamente es el medio para interactuar en lo material, en lo terrenal. En este mundo físico. Tanta gente que no cree que hay infierno. Exacto. Que hay gente que no Mi espíritu es el que me hace tener una realidad con Dios y me conecta a lo espiritual. Pero el alma es tu verdadera esencia, tu alma eres tú. En el alma tuya está radicada tus pensamientos, emociones, voluntad, personalidad, es en tu alma. Y en el alma de nosotros es la que está en el proceso de santificación o salvación, como dice la palabra en Santiago 1. Amén. Entonces, acá en este caso, muchos dicen, no, porque eso era una alegoría. No, eso no era una alegoría. Jesús estaba hablando de una realidad de las cosas. Jesús habló demasiado acerca de lo que es genealogía, el estudio del infierno. Jesús habló del infierno, porque es una realidad. Y allí que estaba pasando, este hombre tenía todos los recuerdos latentes. Estaba sintiendo calor, frío, desespero, estaba sintiendo tormento, porque su alma lo estaba expresando. Amén. Y mira esto, mira lo que es, lo que pasa. Amén. Y lo que pasa en el infierno. Ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento, lo hace que tu alma lo viva, lo siente y lo exprese. Versículo, característica número 13. En el infierno todos los sentidos funcionan. Amén. Ahí en el mismo Lucas 16, vamos a verlo desde el 22 al 31. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los senos al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó su ¿qué? Sus ojos. ¿Qué estaban funcionando en el infierno? El sentido de la ¿qué? Vista, aun cuando él no tenía ojos físicos. Espirituales. Ajá. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Vio? ¿Dice qué? Vio. Entonces él dando voces, ¿dando qué? Voces. ¿Qué sentido estaba ahí? Él habla. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Qué sentía? El tacto, el gusto, la parte térmica aun cuando no tenía piel. ¿Por qué? Porque es la piel la que genera, que nos hace expresar si está caliente, está frío o no. El tacto. Amén. Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi ¿qué? Lengua. Porque estoy atormentado en esta ¿qué? Llaga. Bueno, vamos. 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi ¿qué? Padre. ¿Qué otro sentido estaba? El entendimiento, el intelecto, la memoria, el raciocinio. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? Tormento. El recuerdo. Yo sé que tengo familiares, tengo tío, hermano, padre, abuelo, demás. Memoria. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas que representan las escrituras, está hablando de las escrituras, tampoco se persuadirán alguno, aunque alguno se levante de los que. Por eso hay gente que quiere lo sobrenatural para creer. Si yo no aprendo a creer en las escrituras, tampoco voy a poder a creer en lo sobrenatural de Dios. Amén. Entonces presta atención acá. En el infierno todos los sentidos que funcionan. Porque es que pensamos que es que los sentidos es mis ojitos, mis oídos, mi hablar, mi tacto, mi intelecto. Funciona porque tengo un cuerpo. Lo que genera la vida de tu cuerpo es tu alma. Y tu alma es lo que expresa que tu cuerpo lo sienta. Amén. Entonces pensamos que es el cuerpo, no. La vida tuya es tu alma. Sin tu alma tú no estás vivo. Por eso cuando Dios creó a Adán, presta atención, lo formó del barro, estaba una escultura ahí. Y dice que Dios ¿qué? Sopló aliento de ¿qué? Vida, alma. Le dio ¿qué? Alma, el fue un ser ¿qué? Viviente. Este cuerpo no es nada si mi alma no está. Amén. Y eso lo da solo Dios. Entonces, ¿qué pasa? En el infierno, el alma expresa todo lo como si usted tuviera su cuerpo. Dolor, calor, sufrimiento, tristeza, amargura, resentimiento, todo. Por eso es que en el infierno muchos blasfeman del Señor. Se sienten impotentes. ¿Por qué? Muchos, como dice la palabra, crujir y llorar de qué? De dientes. ¿Por qué? Me dieron la oportunidad y no la tomé. Pero ya un lamento eterno. ¿Qué estaba haciendo él? No, entonces dígale a mi familia que no venga acá. Ya no. Imagínate, tremendo esto. Amén. El hombre rico no perdió sus sentidos, ya que tenía memoria, sentía calor, sed, dolor, tenía recuerdos, sabía el por qué estaba allí, etc. Algunos que el Señor les ha permitido ir, dice que los sentidos se agudizan. Amén. Muchas personas que Dios ha permitido ir al infierno, ellos mismos testifican que los sentidos se agudizan. Sienten mayor recepción auditiva, mayor visualidad, tacto, sentido, todo. Sienten absolutamente el aire, el frío, absolutamente sienten todo. Y eso que el Señor los ha tomado, los ha sacado fuera del cuerpo y ha llevado a su alma. ¿Para qué? Para que testifique que es un lugar realmente verdadero, no es una fantasía. Oportunidad para que se repita. Por ejemplo, esa película de Revelación del Cielo y del Infierno es una película que expresa lo que a ella para que ella viniera y expresara que ese lugar existe y que de verdad. Exacto, es un lugar real, no es una fábula, no es un cuento, no es una historieta. Entonces mira esto, en el infierno los sentidos ¿se qué? Se agudizan en gran manera. Tremendo, ¿no? Vamos a ver la característica 14 para terminar acá esta clase. Amén. Estamos viendo las características del infierno. Después de estas características vamos a ver las dos expresiones del infierno. Amén. Entonces, característica número 14. El infierno es un lugar de oscuridad, de tinieblas. ¿Es un lugar de qué? De oscuridad, de tinieblas. Quiere decir que la única luz que va a haber allí es ¿qué? El fuego. La luz que genera el fuego. De resto, todo es oscuridad. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, de infierno en el griego es Tartarus, ¿cierto? Los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados ¿al qué? Al juicio. Prisiones de oscuridad. El infierno también son prisiones ¿de qué? De oscuridad. Amén. El infierno son prisiones ¿de qué? De oscuridad. Obviamente que este infierno que está hablando ahí, está hablando no del infierno que se encuentra en el centro de la tierra, sino otro lugar de prisiones donde están reservados ángeles, amén, que están en prisiones. Así como veíamos en demoniología, da a entender las escrituras que muchos ángeles, aparte de los que se rebelaron en conjunto con Satanás, que es la tercera parte de los ángeles, ¿cierto? Ha habido otros grupos de ángeles que se han rebelado contra Dios. ¿Y qué hace Dios con esos ángeles? Los mete en prisión de oscuridad para el día del juicio. Entonces, si Dios no perdona a los ángeles que se rebelan, ¿será que nos va a tener misericordia a nosotros cuando no entendemos? Vamos a Job, capítulo 10, versículo 21 al 22. Job 10. Job 10, versículo 21 y 22, dice: antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra ¿de qué? De muerte. Tierra de oscuridad, lobrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. ¿Como densas qué? Tinieblas. Y a muchas personas que Dios les ha permitido vivir esas experiencias, hablan de que la oscuridad es tan densa que la pueden tocar con las manos. Si uno a veces ve unas noches tan oscuras que uno dice, no le da miedo, y pero qué oscuridad. Ahora imagínate lo que dice acá: cuya luz es como densas tinieblas. Y habla, esa palabra densa significa espesa tiniebla. En el infierno la oscuridad es tan densa que se puede coger con las manos. Hay densa oscuridad. Dice que la única luz que se genera es por la luz del fuego, que atormenta a las personas. De resto solo la oscuridad. Como cuando de pronto uno está en el campo, ¿cierto? Y está esa noche que usted dice, pero no ve nada, mejor dicho. Y lo único que le genera luz es el fuego que de pronto usted prende. Y igual de todas maneras el fuego tampoco es que alumbre mucho, solo alumbra el pedacito donde está usted. Imagínate. Entonces imagínate lo que es el infierno. El infierno está lleno de densa oscuridad. Ahí no hay candela. Por eso, la única luz que se ve es la luz del fuego. La luz del fuego que está atormentando. ¿Saben? La única luz es la luz del fuego que está alumbrando. El resto solo es tinieblas. Entonces imagínate lo que la palabra expresa acerca de lo que es el infierno. Es impresionante. Del miedo, de la oscuridad, del tormento. Tremendo. Por eso es un lugar que Dios no quiere que el ser humano vaya. Es más, cuando Dios creó el infierno, no lo creó para el ser humano. Lo creó para Satanás y los demonios. Pero el hombre se volvió un acreedor de ese lugar. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí esta clase. El próximo sábado seguimos viendo estas características del infierno. Amén. Todavía faltan bastantes de la materia genealogía, del estudio del infierno, infiernología, de estas clases de la escuela logorreana. Amén. Padre, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración. Gracias, Rabino Dios, por este tiempo maravilloso de vianda doctrinal. Gracias, Señor, por permitirnos adentrarnos en las profundidades de tu palabra, por conocer esos misterios, esos tesoros, esas perlas doctrinales. Señor, gracias, mi entrañable amigo Espíritu Santo, por enseñarnos. Glorifícate, Señor amado, para que cada día seamos más recreados y abre más nuestro entendimiento a las profundidades del conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos a tener siempre en pendiente y siempre latente, Señor, este conocimiento
para poder compartirle a otros y para ser recreados nosotros. Te damos gracias, Señor. Pongo en tus manos este salir, declaro ángeles, Señor, activados que nos guardan, nos protegen y nos llevan con bien a nuestras moradas. Declaro la sangre de Jesucristo sobre cada uno de nosotros. Te doy honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Si alguien quiere darnos premio.